Buenas, vamos a continuar con el tutorial. En el video anterior completamos la lógica de la conexión contra el servidor externo, con el web service, enviando la información del order export. Y lo que vamos a hacer a partir de este video es crear en la base de datos, o sea, guardar la información del export en la base de datos, por lo que vamos a crear una nueva entidad de Magento. Si vamos a nuestros requerimientos, a nuestro technical detail, vemos que dice que tenemos que crear una tabla llamada Sales Order Export y vamos a utilizar modelos de entidad para manejar estos campos: Order ID, Shipbound, Export, Merchant Note y Archive. ¿Por qué vamos a crear una nueva entidad? Podríamos pensar en que si ya existe una tabla Sales Order donde Magento guarda su información de las órdenes, podríamos agregar esta información ahí. Sí, podríamos pensarlo de esa manera, pero crearlo en otra tabla tiene una serie de ventajas, además de que conceptualmente es lo correcto. ¿Por qué? O sea, la tabla Sales Order de Magento representa a la entidad de la orden en sí. Y nosotros lo que estamos haciendo es crear una nueva entidad. Vamos a crear una nueva entidad que se va a llamar Sales Order Export. O sea, nuestro modelo lo que va a guardar va a ser la información asociada a el export hacia el web service. O sea, por eso a nivel conceptual no deberían estar en la misma tabla, porque se empezarían a mezclar datos. Además de que, por ejemplo, si en un futuro hoy la relación es 1 a 1, o sea, es decir, yo una orden la exporto una sola vez y queda guardada ese registro para esa orden. Pero si en un futuro quisiéramos hacer que una orden se pueda exportar varias veces porque se pudiera actualizar la información o porque se enviaría otro dato, lo que fuere, cambiar este tipo de relación sería imposible si esto estuviera en la misma tabla. Y llegado el caso deberíamos hacer una refactorización para sacar toda esa data a otra tabla, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Lo que vamos a hacer en realidad ya previendo esa posible situación. Además de que es más fácil de mantener al estar separado de la lógica de Magento, podríamos agregar nuevas columnas y mantendríamos toda la lógica del export aislada, separada de la lógica core de Magento. Y en caso de que por algún motivo se necesitaría desinstalar el módulo, directamente se podría borrar la tabla sin afectar a la tabla nueva que vamos a crear, sin afectar a la tabla original de Magento. Por esos motivos es lo que vamos a crear esta nueva entidad en una tabla separada. Entonces vamos directamente a eso. ¿Cómo creo yo una nueva tabla en la base de datos de Magento? Vamos a crear para esto un nuevo archivo llamado dbschema en la carpeta etc. En la carpeta etc vamos a crear un archivo que se llama dbschema.xml. Yo en la descripción del video voy a dejar el link a la documentación de Magento donde explica todos los campos, atributos que podemos utilizar acá. Lo que vamos a hacer, como venimos haciendo siempre, es buscar un ejemplo en Magento. Así que voy a buscar en la carpeta vendor Magento con Ctrl+Shift+N. Yo puedo buscar así. Escribiendo el path de un archivo, PHP Store me va a buscar los archivos que coincidan. Esto es en Ubuntu, por si acaso. Puede ser que en otro sistema operativo sea distinto. Entonces voy a buscar dbschema.xml. Entonces me va a buscar en el vendor Magento todos los archivos que coincidan con esta ruta. Por ejemplo, del módulo CMS. Vamos a tomar el módulo CMS de ejemplo. Y vemos, primero que nada, la declaración del tipo de archivo XML que va a ser esta. Voy a acá. Voy a borrar esto. Y lo que le dice básicamente es que va a ser de tipo esquema. ¿Qué vemos? Que define la tabla. Vamos a tener un tag table que va a definir
la tabla que se va a crear o se va a actualizar en la base de datos. Vamos a definir las columnas. También podemos definir constraints y índices. Okay. Me voy a copiar esto como ejemplo y ahora vamos a ver qué es cada cosa a medida que lo voy creando. Primero que nada, vamos a crear la tabla. Esto, como todo XML de Magento, funciona de la misma manera. Si yo quisiera modificar una tabla que ya existe, por ejemplo, CMS Block, podría en este DBSchema modificarlo simplemente haciendo referencia a la misma tabla. Por ejemplo, si yo acá pongo tabla, table, CMS Block, y acá agrego una columna prueba con toda su, y bueno, acá iría toda su definición. Y bueno, si mi módulo esto no existiese y mi módulo extendiera del módulo de CMS Block, esto Magento lo va a juntar, lo va a mergear y va a hacer, lo va a leer como si fuera un solo archivo y va a crear una nueva columna prueba en este caso. Como todos los archivos de XML Magento funcionan de la misma manera. Magento los junta en uno solo y dependiendo de las dependencias va a prevalecer el que tenga más peso, por así decirlo. Realmente es el que carga último. Bueno, entonces vamos a crear nuestra tabla que se tiene que llamar Sales Order Export. Esto lo voy a dejar tal cual. Vamos a tener Resource Default Engine InnoDB. Esto es la definición de la tabla, tipo de tabla de Magento. Y el resource el engine que va a usar. Y el comentario, bueno, un comentario que va a tener la tabla. Que voy a poner 6 order export. Vamos a crear nuestras columnas. La primera columna va a ser el incremental, el identificador, perdón, que va a ser autoincremental. Yo le voy a poner de nombre entity.id, que va a ser de tipo entero. Un signer le vamos a decir que es true, porque como es un identificador, no va a ser, no puede ser negativo. O sea, no tiene que tener signo, no debería tener signo. Nullable le vamos a decir que es falso porque no puede ser null. Esto es importante. Identity le vamos a decir que es true. ¿Qué quiere decir esto? Que Magento lo va a tomar como identificador y lo va a empezar a auto incrementar. Y en el comentario le vamos a dar entity ID. Voy a borrar esto acá, para no confundirnos. Y bueno, vamos a ir creando el resto de las columnas. El siguiente es order ID, que va a ser nuestra referencia a el ID de la orden. Va a ser tipo entero, va a ser un signet también, nullable falso porque no puede ser null, tiene que hacer siempre una referencia a la tabla de 6 order, y el comentario, bueno, le ponemos order ID. Vamos a agregar la siguiente columna, va a ser ship on, que va a ser de tipo type date, por defecto nosotros no definimos que no sea nullable, va a ser nullable, o sea va a poder tomar valores nulos, que es el caso de shipOn. Lo mismo que identity, por defecto va a ser falso. Y vamos a agregar la otra columna, que es merchant notes, que también puede ser nullable, pero esta va a ser de tipo text. Es un string que puede tener
caracteres indefinidos, vamos a guardar como tipo text. Y la última columna que vamos a agregar va a ser exported at, que va a ser de tipo timestamp, donde vamos a guardar nuestra fecha de exportación. Esto aquí se lo voy a sacar porque lo vamos a estar guardando directamente. Este onUpdate, si vemos aquí, ¿qué significa? Aquí está el ejemplo. Esto lo que nos dice es que si se actualiza la línea esta en la base de datos, cuando es un timestamp, podemos decirle a la base de datos que tome el timestamp de ese instante, o sea, de ese momento. O sea, la base de datos directamente va a guardar el tiempo en que se realizó esa modificación. Por ejemplo, en este caso, tiene guardado la fecha de creación, que no actualiza en update, pero el valor default es el current timestamp, o sea, la fecha, el momento que se está creando. Y para el update time sí lo actualiza. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que se actualiza la entrada en esta tabla, este campo se va a ir actualizando automáticamente con la fecha y hora de esa actualización. Nosotros no vamos a hacer eso, lo vamos a inyectar directamente en el modelo. Nuleable, vamos a decirle que sea true. ¿Por qué? Porque si recordamos nuestros requerimientos, va a haber entradas para los SKU expedited que no van a estar exportadas al ERP. O sea, se van a crear entradas que todavía no van a estar exportadas. Por eso este campo tiene que poder ser nulo. Default, no vamos a poner nada. Y en comentario vamos a dejar exported at. Con esto ya definimos nuestras columnas. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, tenemos que decirle a la base de datos cuál va a ser el primary key de esta tabla. Entonces vamos a crear una constraint nueva, esta que está acá, que va a ser de tipo primary, el ID, bueno, le vamos a poner primary, y va a apuntar a la columna de entity ID. Esto le va a decir a la base de datos que este es el primary key, esta columna es la primary key. Y vamos a crear una segunda constraint para hacer referencia al 6 order. Vamos a crear una foreign key para hacer referencia al 6 order. ¿Cómo creamos esta constraint? Bueno, vamos a decirle constraint. Aquí le vamos a decir que va a ser de tipo type foreign y reference ID. El reference ID va a ser el identificador. El identificador de una foreign key, por convención, se escribe con sería el nombre de la tabla y la columna. En este caso sería 6 order export, order ID, y el nombre de la tabla y la columna a la que apunta. Entonces esto sería 6 order export, order ID, y vamos a apuntar a 6 order entity ID. Sigamos. Yo tengo abierta mi base de datos. 6 order, vemos que esta que está la 6 order, donde están guardadas las órdenes, vemos que el identificador es entity ID, que es el primary key. Si creamos las contra y vemos que primary es 6 key, es entity ID. Entonces vamos a estar apuntando a esa columna. Y aquí tenemos que definirle esto. Perdón, aquí no, en la foreign key se define directamente dentro del tag constraint. Lo que le vamos a decir es la tabla primero, nuestra tabla que va a ser 6 order export, o sea, qué tabla y qué columna. Columna. Que va a ser order ID. O sea, de nuestra tabla y columna, ¿a qué tabla y columna va a hacer referencia? Con reference table, está apareciendo, reference table 6 order, vamos a apuntar a la columna entity ID. Y
por último, le vamos a decir, voy a mover un poquito para acá. Ok, vamos a ponerlo así. Y acá le vamos a decir, onDelete Cascade. Vamos un poquito acá el código. ¿Qué quiere decir onDelete Cascade? Nosotros cuando creemos una entrada en nuestra tabla vamos a hacer referencia a una orden. Por ejemplo, la orden el ID 7. ¿Qué pasa si la orden ID 7 se borra de la tabla 6order? Esta definición de cascada lo que le va a hacer es que la base de datos va a borrar también esta referencia. O sea, si yo borro la orden 7 de la base de datos, automáticamente se va a borrar cualquier entrada en esta tabla 6order export que haga referencia a esa orden 7. Esto es lo que le dice este cascade. Bueno, con esto terminamos la definición de nuestra tabla y lo que nos queda pendiente es crear el archivo dbschema whitelist. ¿Qué es este archivo? Bueno, es un archivo JSON que Magento usa para identificar cambios, para hacer más fácil la identificación de cambios al momento de ejecutar script. Es un archivo que viene de las versiones anteriores de Magento y se utiliza más que nada por compatibilidad con la forma que tenía antes Magento de crear tablas también. Que antes no se hacía de esta manera por XML, sino que se hacía por script PHP. Entonces es como que se está haciendo una migración del código viejo a lo nuevo, que es esto. Pero pueden encontrar en proyectos que tienen años código donde no exista una definición por dbschema, sino que van a encontrar en setup algunos scripts que son los que crean las tablas y las columnas. Pero bueno, para crear este archivo simplemente vamos a buscarlo, no me acuerdo bien cómo es. Se va con esquema, se llama whitelist. Acá, es este. Setup DB declaration generate whitelist. Dice generate whitelist of table columns relevant to edit declaration install. Entonces con este comando le vamos a pasar un parámetro que es module name, y aquí lo que vamos a hacer es copiarme el nombre del módulo. Yo me lo copio siempre del código porque uno a veces le erra cuando escribe, y en Magento es muy común en mis años de experiencia de que uno le erra una letra en mayúscula, en minúscula, y no se da cuenta de qué es, y algo no te funciona, y estás ahí volviéndote loco, y no sabes por qué, y es porque le erraste una letra. Entonces, mi recomendación es copiar y pegar los nombres de las clases, los módulos. Por eso también, cuando estamos haciendo el código, uso mucho esto de, por ejemplo, y derecho, copy paste, copy reference, para copiarme el nombre correcto a la clase y no errarle al escribir. Pero bueno, una vez que ejecutamos acá, esto es rapidito, va a crear este nuevo archivo. Simplemente es un JSON que tiene información de la tabla. Si yo acá agrego, no sé, otra columna, vamos a ponerle cualquier nombre, vamos a poner por ejemplo updated, y vuelvo a ejecutar. Vemos que se agregó la columna updated at. Si yo la borro, vuelvo a ejecutar, esta columna no se borra porque ya quedó la referencia. Pero si ya se hubiese creado la tabla y quisiéramos borrar de la base de datos, podríamos ponerle acá un falso. Pero bueno, la updated no la tenemos, así que lo voy a borrar, que lo editar a mano. Esto también se puede crear manualmente, pero bueno, el comando te facilita creándolo. Y para probar que efectivamente nuestra
nuestra tabla se haya creado, vamos a ejecutar el comando setup upgrade, que es el encargado de revisar todos estos scripts, así como ejecuta nuestro data patch, también revisa los db esquema y los scripts de install data y de esquemas viejos para actualizar las tablas en la base de datos. Una vez que se termine de ejecutar, podemos ver, voy a buscar acá en PHP Storm, en el de Beaver. Me gusta más el de Beaver para ver la estructura de las tablas, pero para hacer las queries normalmente uso PHP Storm. Ahí quedan cada uno. Aquí por ejemplo voy a buscar set, bueno, hay que actualizarlo porque se acaba de generar. Vemos que ahí refresqué y estoy filtrando por save order y apareció, aquí está, save order export, que bueno, data va a estar vacío porque se acaba de crear, pero podemos ver la estructura. Tenemos nuestro entity ID, nuestro order ID, on, merchant notes, export add. Con su, bueno, acá vemos que el comment me quedó mal, merchant notes como mal, así que voy a venir acá, merchant notes, esto es copiar y pegar, esto es merchant notes, y bueno, podemos probar de que si yo vuelvo a ejecutar setup upgrade, Magento va a leer otra vez el archivo y me va a actualizar el comentario de esa tabla, de esa columna. Bueno, ejecutamos el upgrade y voy a refrescar. Refresh. Y aquí debería refrescar. Refrescamos aquí y vemos que se actualizó el comentario. Bueno, con esto ya hemos creado nuestra tabla para nuestra entidad. Y hasta acá este video. Vamos a seguir en el video siguiente con la creación de los modelos de entidad. Hasta luego.